Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde abordaremos un tema muy interesante en el tema de protección de datos personales, que son las auditorías en protección de datos personales. Esta masterclass tiene una historia bastante interesante. Nosotros hace un tiempo descontinuamos el tener espacios así como de eventos y decidimos retomarlo a propósito de este año con algunos temas que puedan ser de interés. Y entre esos, aleatoriamente salió el tema de, bueno, ¿de qué podemos hablar? A propósito de la mayor dinámica que hay actualmente en Ecuador con la Autoridad de Protección de Datos, dijimos, creo que puede ser interesante auditoría en protección de datos. Y casi que paralelamente sucedió que la Autoridad de Protección de Datos ecuatoriana, la Superintendencia de Protección de Datos, nos saca un paquete de proyectos de normativa para socialización pública. Hay un plan de regulación y además hay una guía de riesgos que justamente vamos a abordar, así que el material que estamos viendo ahora es súper fresco y eso me emociona mucho porque básicamente se nos juntaron los astros, como dicen. Nuevamente les doy la bienvenida y vamos a comenzar. Para quienes no han tenido la oportunidad de interactuar un poco más con mi persona, mi nombre es Pablo Arteaga, estoy usando exactamente la misma camisa que en la imagen de la foto. Me pasa mucho a veces en eventos, pero bueno, no hay problema. Mi nombre es Pablo Arteaga, yo hago parte de PDP Expert, yo soy gerente de consultoría. Mi formación SLLM no es modelo de lenguaje grande, sino que soy máster en protección de datos personales, en este caso según la normativa del RGPD. Mi formación de base es de abogado, pero tengo formación también en sistemas de gestión, sobre todo con un fuerte énfasis en la parte Aquí a la derecha y del el sector público que queda financiero. en El del otro sector carril al lado. financiero ha sido un sector en el que yo he podido tener algo de experiencia, tanto local en Ecuador como en otros países. En la parte de implementación, gestión y gobierno de la protección de datos personales, he tenido la oportunidad de acompañar a organizaciones de diversos sectores. Sí, el sector financiero en banca de segundo piso, banca privada, en la economía popular y solidaria, especialmente segmento uno, varias entidades, buros de crédito, servicios auxiliares del sistema financiero, casas de valores, administradoras de fondos y fideicomisos. También el sector farma, he tenido la oportunidad de participar con varias entidades, inclusive con el Servicio de Delegado de Protección de Datos. En Ecuador, logística, seguridad física, seguridad electrónica, brokers de seguros. En Chile, que también está teniendo actualmente un movimiento muy fuerte por la entrada en vigencia de la normativa de protección de datos personales que tiene 2 años de plazo, pero actualmente ya se reformó la normativa que había antes y pues la Autoridad de Protección de Datos Personales se crea en virtud de esa normativa y todo un régimen normativo bien interesante. A propósito de eso, yo estoy ahora basado en Santiago de Chile, actualmente estoy en Sao Paulo. Eso es más por visitar a unos amigos y también un par de cosas así medio business oriented. Y he tenido la oportunidad de también participar en asesorías a organizaciones Big Techs, y igualmente nosotros tenemos clientes regionales. La sesión que vamos a tener hoy comparte mucho de la experiencia que nosotros hemos tenido y nuestro interés genuino es poder aportarles el mayor valor posible. Eso como presentación breve. Ahora quisiera que juntos hagamos un ejercicio práctico. Sé que es final del día. Quienes están en el mismo uso horario que yo, Argentina, Chile, Brasil, estarán a sus 9 p.m. Entonces ya uno que está como que queriendo cerrar el kiosco, regresando recién en Brasil del carnaval. También en Ecuador, regresando todavía del feriado. Atención, piensen que ese edificio que está allí es su organización, su empresa existiendo de la manera más pacífica posible, intentando hacer negocios en el mundo salvaje actual que tenemos del entorno de negocios. Y de la nada, la Autoridad de Protección de Datos Personales llega como policía administrativa. Piensen ustedes, si el día de hoy les dicen, salte de esa sesión de la normativa, de esto de la protección de datos, tú que te haces cargo de datos acá, necesito que te reúnas urgente. Urgente en este momento me acaba de llegar un documento en el que me están diciendo que supuestamente una persona que ejercicio de ni sé qué cosa de acceso, que tenemos solamente 10 plazos 10 días plazo para responder, ¿por qué no le hemos respondido al titular de los datos personales sobre ni sé qué cosa? Te necesitamos urgente.
Ahí está el escenario. Uno se toma la cabeza y dice, bueno, ¿qué pasó? Piensen ustedes si al día de hoy las personas pudieran reaccionar respecto de esto. Si al día de hoy se tiene un procedimiento para, al recibir una autoridad, al recibir un requerimiento de la autoridad de control, se entiende que está pidiendo, cuánto tiempo tiene que para responderse, quién va a estar a cargo de esa, de seguir la trazabilidad de esa solicitud, qué equipo va a tener que colaborar y organizarse para responder eso. En este caso de acá, básicamente nos tomaron de la nada. Quiero ejercer mi derecho de acceso, supuestamente un titular, y nos enteramos porque la autoridad nos viene a auditar. El peor quizá de los escenarios. Pensemos que quizá nuevamente estábamos, ya mentalicémonos, cerramos la sesión, nos tocó ir, tomar, no sé si el vehículo o si trabaja en remoto, conectarse. ¿Qué pasó? O pásame el documento. Y uno escrolea y dice, a ver, y los antecedentes de lo que nos está diciendo la autoridad, que en fecha tal ha llegado un titular molesto. Ese es el titular enojado, el celular en la mano. Uno dirá, bueno, el celular en la mano, ¿de qué va el asunto? Con un correo electrónico a la organización. Quiero ejercer mi derecho de acceso. Piensen ustedes que resulta que ustedes se meriendan, se cenan, que un titular de datos personales ha mandado un correo, pero ni siquiera el correo protección de datos arroba miempresa.com, sino al correo info o al correo de el que encontró en internet, que ya ni siquiera está en la organización, pero mandó un correo y mandó con esta indicación de quiero ejercer mi derecho de acceso, alegando que no saben de dónde la empresa ha conseguido su número de teléfono y que le está insistentemente mandando mensajes. Uno dice, pucha, pero ¿de dónde? En primer lugar, ¿por qué nos manda por ahí? Y ahora, ¿de dónde? ¿Qué, qué pasó? Seguimos leyendo el requerimiento de la autoridad de control que nos está pidiendo información. Bueno, a ver, muéstrame qué hiciste respecto a esto porque no respondiste a tiempo. Justifícame por qué no respondiste a tiempo. ¿Qué le vamos a responder? Eh, lo que pasa es que sí tenemos un proceso, pero no tenemos, no teníamos previsto que no manden por ese canal que tenemos, que es un formulario hasta bonito, que hicimos bien ordenado. ¿Cómo nos íbamos a enterar si nos manda al correo de una persona que ni siquiera está en la organización? Entonces, ahí tenemos un punto tenso. Piensen en esa tensión. Escarbando en el asunto, buscando con el DTI a qué correo supuestamente había llegado, abrimos esa cuenta del correo y advertimos que efectivamente el titular ha hecho varios mensajes a través de esa cuenta de correo y que hace alusión a que se le está contactando con un formato de mensaje comercial o que si quieren ustedes digan de cobranzas. Lo importante aquí es que es contactabilidad. Ok, llamamos al comercial, le decimos, oye, ¿te das cuenta del lío en el que nos acabas de meter? Piensa en esto que está pasando durante la noche, haciéndoles trasnochar y haciéndoles desayunar, si es que ya lograron ubicar eso. El comercial dice, el gerente comercial dice, no, este mensaje no ha pasado por legal. Este mensaje nunca se debió haber mandado. ¿De dónde salió eso? No sabemos. Y el reloj sigue contando. Está dando vuelta el reloj y el plazo sigue pasando. Long story short, para hacerles el cuento corto, resulta que alguien de la organización, a fin de aumentar las ventas y para no tener que meterse con cosas tan engorrosas, lo que hizo fue contratar a una persona sin seguir el procedimiento formal para mensajes de contactabilidad. Les pasó el Excel de los contactos y se empezaron a mandar mensajes, mensajes, y resulta que ese tercero que mandaba los mensajes tuvo una falla en su sistema y empezó a mandar aleatoriamente los mensajes. Maravillosísimo, todo este escenario es terrible, porque tiene de todo y vamos ahora que les mentalicé en eso, ojalá nos hayamos metido en el personaje, vamos a devolvernos a la realidad y quisiera, para volvernos a sentar en la realidad, que es algo que también me interesa que podamos interactuar, que en el chat nos pueda ir poniendo si es que están viéndonos desde la bella ciudad, del bello país de Ecuador, en qué ciudad están, si quieren nos pueden mandar esa referencia.
Y también se están de otros lados, porque sí hay mucho interés por qué pasa en Ecuador con otros lados. Yo tengo la oportunidad de interactuar con varias personas que operan en varios países y entidades y les compartí también el link. Ahí nos saludan desde Guayaquil, Ecuador, el encebollado. ¿Cómo extraño el encebollado? Uf, tremendo. Bueno, hasta ahí estamos asustados. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para sobrevivir y hasta para salir sin despeinarnos? Esto ya más que nos despeinó. De seguro quizá un par de cabezas se corten, porque si nosotros pensamos ese solo mensaje, ese solo titular, pensemos cuánto facturaría quizá una empresa, pensemos en alguna entidad. Si nosotros decimos que factura $1 millón al año, hacemos las matemáticas, 1% de volumen de negocio y salen números interesantes por un mensaje. Y ahora resulta que no le pudimos responder al titular y además le tenemos que decir a la autoridad de control, no le respondimos porque no teníamos un procedimiento completamente adecuado y además el mensaje les llegó por un tratamiento ilegítimo de datos personales. Está complicado el asunto. ¿Qué debimos haber hecho? Bien, pues bueno, para poder salir sin despeinarnos tenemos que saber lo siguiente. ¿Qué es auditar? Porque el tema de acá va a ser sobre auditorías. ¿Quién me puede auditar y quién me debería auditar? ¿Cómo se audita y qué me puede auditar esa persona que me audita o esa entidad que me audita? Obviamente me audita el cumplimiento, pero ¿cómo se cumple? Este párrafo es central. De esta clase que tenemos acá, los 15 minutos de susto, y lo siguiente es explicar este párrafo de manera un poco más detallada. Tiene que ser simple, así de simple como lo que ven. No tiene por qué ser complejo. Son tres claves las que debemos saber para no salir despeinados. ¿Qué tendríamos que saber? ¿Qué es una auditoría? ¿Qué tipo de auditorías hay y qué cosas nos pueden auditar? Sencillo. Estoy siendo un poco eh, simplista y algo didáctico para poder ser asequible también a personas que quizá no tienen el perfil de auditores y que no han tenido experiencia de auditorías internas o externas. Simplemente tengamos paciencia con ellos. La pregunta de qué es auditoría, uno a veces trata de sacar el argumento de autoridad. Yo simplemente saco las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la norma ISO 19011, que nos dice que las auditorías son un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado que se cumplen los criterios de auditoría. Básicamente es un proceso, una serie de actividades que hacen para determinar objetivamente si estamos cumpliendo o no algo. Esa es la versión simple. La versión más complicada podríamos traerla a propósito de esta definición de esta norma estandarizada. Lo importante aquí es que nos examinan alguien objetivamente sobre las evidencias objetivas, hacer un análisis objetivo y sacar la conclusión de si cumplimos o no ciertos requisitos, que son los llamados requisitos de auditoría. Es eso la auditoría. ¿Podemos complicarlo más? Sí, pero donde nos queremos complicar es en la parte práctica de acá. No complicar, sino ir más hacia profundidad. Primera clave, ¿qué es una auditoría? Básicamente, una revisión que me hacen frente a ciertos criterios de auditoría. Una revisión respecto de cosas objetivas y esa revisión busca ser objetiva. Lo siguiente, ¿qué tipos de auditoría? Esa misma norma, de nuevo argumento de autoridad, nos dice qué tipos de auditoría nosotros tenemos. Esto es importante porque ya vamos hacia un elemento práctico que podríamos atarle a ese escenario inicial en el que les pedí que nos sumerjamos para poder abordar esta sesión. Tenemos las auditorías de primera parte, que son las auditorías internas. Fíjense ustedes, nosotros somos del edificio ahí, la empresa. El examen de la empresa, el auditor, auditoría interna. De ahí tenemos otras que son auditorías externas, que son de segunda o de tercera parte. Las de segunda parte son realizadas por organizaciones de sus proveedores y otras partes interesadas externas. En este caso, si es que hubiera sido un proveedor regular de mensajes de contactabilidad, nosotros hubiéramos tenido que auditar. Esa es una auditoría de segunda parte. Nosotros, entidad, los datos locos, hubiéramos tenido que auditar el cumplimiento de esa entidad que a cuenta nuestra hacía un ejercicio de contactabilidad. Usa esa expresión contactabilidad porque eso mismo que es con marketing puede pasar también con cobranzas.
es un tema de contactabilidad. Una de las superficies más complicadas para las organizaciones a la hora de lidiar con el tema de protección de datos personales es contactabilidad. Contactabilidad para ventas, contactabilidad para cobranzas. Son puntos de contacto crítico. Contactabilidad para quejas. Son puntos en los que de manera recurrente, dependiendo del giro de negocio, se tiene contacto con los titulares. Entonces hay una superficie de oportunidad mucho más grande de que cosas malas sucedan en el proceso. Las auditorías de tercera parte son las que son realizadas por organizaciones independientes y ahí es donde estaría la autoridad de nuestra querida Super de Protección de Datos Personales. ¿Por qué les refiero estos tipos de auditoría? Porque ya vamos a ver que al parecer los tiros que va a dar la Superintendencia de Protección de Datos Personales van a ir teniendo más o menos cierta dirección y necesitamos saber eso porque si no hacemos eso, no aguantamos la de tercera parte, si no hacemos todas esas auditorías. Entonces, hasta ahora que hemos visto el escenario nefasto de que nos enteramos porque la Autoridad de Protección de Datos recién nos dice, oye, no le respondiste a un titular el derecho de acceso a tiempo. Y ahí uno dice, pucha, me ha llegado un mensaje por un lugar no controlado, por un formulario no controlado, me llegó por un correo electrónico y además un correo electrónico no activo. Uf, uf. Y me entero además que esos mensajes no tenían un tratamiento lícito y además que representaban una fuga de datos, porque alguien de la organización pasó esa información a alguien, a otro que no estaba autorizado. Y además ese otro tuvo una falla en un sistema que empezó a generar mensajes así a lo metralleta. Entonces tenemos ahí una maraña de problemas, un dominó de problemas que tienen un punto importante de haberse prevenido. Estamos hablando aquí de controles preventivos con ciertas medidas, de haberse detectado con ciertas medidas. Y una cuestión de detectándose, responderlas con ciertas medidas. Son los controles preventivos, de detección y de respuesta. Vamos ahora a abocarnos, porque ya vimos qué tipo, recordemos que es una auditoría, es una revisión que nos hacen bajo ciertos criterios, eh, que son los criterios de auditoría, es un proceso sistematizado que se hace en base a la evidencia objetiva, con un análisis objetivo para ver si estamos conformes o no con esos criterios. ¿Qué tipos de auditoría hay? Según la normativa ISO que les referí, simplemente hice alusión a una cita, no es que sean los únicos que la refieren así. Puede ser de primera, segunda y tercera parte. Lo que nos interesa acá es qué cosas nos pueden auditar, porque ya sabemos que no solo nos puede auditar la Autoridad de Protección de Datos, pero aquí nos interesa sobrevivir ese escenario que les representé ahí. Yo lo sufro porque lo pienso y lo vivo. Yo quiero después de esta sesión ir a comer una pizza porque el otro día un amigo me dijo, ¿no has ido a comer pizza en Sao Paulo? Porque sabe que me gusta mucho la pizza. Ese es un dato personal que les revelo ahí. Entonces, imaginen, yo me imagino un cliente nuestro llamándonos por eso y me arranco los pelos porque he vivido esa tensión. Esa cosa de ahí, de qué cosas nos pueden auditar, es una de las tres claves para sobrevivir una auditoría, pero es de la que más trampa tiene. O sea, esa clave de ahí es tramposa, es tramposísima, porque tiene relación con algo que les voy a hacer notar a propósito de mostrarles qué expectativas tiene la Autoridad de Protección de Datos ecuatoriana para nuestra auditoría. Yo les adelanto que, aunque públicamente celebré el hecho de que la autoridad esté moviéndose, revisando la guía, porque la estoy haciendo, la estoy revisando porque tengo que actualizar justo volando una capacitación que estoy haciendo, la revisé y para este caso de auditoría, algunas cosas y no me gustó mucho un par de cosas que les voy a comentar adelante. Lo que nos va a pedir la Autoridad de Protección de Datos o cualquier auditor es que haya medidas y que sean efectivas. Recuerden que estamos sobresimplificando aquí porque queremos ser didácticos. Nos van a pedir medidas que existan y que sean efectivas y que se mejoren continuamente y que se mantengan continuamente cualquier jerga que queramos usar, medidas. Ahí está resaltado, medidas, en las diapositivas, medidas. Eso es lo importante. De los requisitos normativos de protección de datos, que cumplamos de eso. Esos son los criterios de auditoría. Esta es la guía de la Autoridad de Protección de Datos. Disclaimer, a la fecha de hoy, esa guía todavía es borrador. ¿Por qué no está puesto el borrador encima? Porque a mí no me gusta diseñar así las diapositivas, entonces
Por eso no me gusta que mis diapositivas estén con esa cosa así de borrador. Y además esperamos que dentro de poco esa guía entre en vigencia. Si hay cambios, se actualizarán los cambios. Disclaimer, esa guía está en versión borrador. Es una de las cosas que nos sacó la Autoridad de Protección de Datos a consulta. Y tiene una sección que habla de auditorías. Y en esa nos tiene esta imagen que, dicho sea de paso, sí me gusta la imagencita, el diseño de la imagen. Pero nos dice lo siguiente. Auditorías permanentes. El 6 es auditoría. 6.1 nos dice aquí, textualmente, tomado de la guía. ¿Qué nos va a auditar la Autoridad de Protección de Datos? No lo digo yo, lo dice la autoridad en su guía. Nos dice primero auditorías permanentes. Nosotros como responsables encargados de tratamiento estamos obligados a realizar auditorías periódicas con respecto al tratamiento de datos personales. Y aquí nos lanza una definición. Eso no me gusta porque no tiene mucho orden en algunas definiciones que hace del tipo de auditoría y de auditorías. Eso de ahí debería estar en la sección de definiciones, que es la cero, y no está ahí. Es una cuestión de forma, y yo que soy medio purista de esas cosas, cuando tengo definiciones, me gusta ir al lugar donde están las definiciones. Auditar es verificar el cumplimiento en normas y riesgos con respecto a las obligaciones establecidas en la LOPDP para el tratamiento de datos personales. Es necesario realizar auditorías jurídicas, organizacionales y auditorías técnicas. Esos son los tipos de auditoría para nuestra Autoridad de Protección de Datos. La visión que parece que quiere adoptar es decirnos auditorías jurídicas, las de Ecuador me refiero, auditorías organizacionales y auditorías técnicas. Bueno, vamos a ver de qué va el asunto. Hasta ahora lo que nos interesa es que la autoridad de control nos dice hay que hacer auditorías y las tienes que hacer, es tu obligación hacerlas periódicamente. Nosotros como entidad podemos hacer auditorías externas a ciertas entidades para asegurarnos que manejen bien los datos personales de nuestra responsabilidad y debemos auditarnos a nosotros mismos. Sumamente importante, debemos auditarnos a nosotros mismos. Pasemos a la siguiente para poder ver qué nos dice la Autoridad de Protección de Datos, porque recuerden, estamos tratando de entender de qué van las auditorías. Tenemos aquí lo siguiente, auditorías jurídicas. Cambiamos de diapositiva. Lo importante es el resaltado, que se cumplan en la práctica los principios de ejercicio de derechos y obligaciones. Las auditorías jurídicas son las auditorías de cumplimiento a la LOPDP. Eso es una definición un poco circular, no nos dice de fondo demasiado de qué va el asunto. Después nos está diciendo que el auditor debe constatar que se cumplan en la práctica los principios del tratamiento, el ejercicio de los derechos y las obligaciones de llenar los registros de la SDPDP y demás establecidos en la ley. Eso de ahí es normativa aplicable. No es el párrafo completo porque me parece que ahí da un ejemplo de que tiene que haber efectividad. Acá nos está diciendo requisitos de protección de datos personales. Y en las anteriores, en la de auditorías recurrentes, las auditorías recurrentes, tengo que aprenderme el nombre de memoria, permanentes, em, nos está diciendo que tenemos que referir a las actividades de tratamiento. Ahí van a ver que hay un error a mi parecer, que esto es mi parecer privadísimo y no es una crítica destructiva, es mi parecer, puede estar o no de acuerdo, está haciendo un énfasis solo a operaciones de tratamiento de datos personales cuando lo que se tiene que auditar son muchas otras cosas que no son solo tratamiento de datos personales. Ya vamos a ver por qué. Eh, Luego tenemos auditorías organizacionales, donde nos dice que son esenciales para el cumplimiento. Así, literalmente, nos pone auditorías organizacionales y en vez de darnos la definición, nos dice son esenciales para el cumplimiento de la LOPDP. Ok, para ello es muy útil, y la definición, ¿qué es lo que vas a revisar ahí? Es muy útil la implementación de sistemas de gestión de privacidad y de seguridad de la información. Aquí ya nos está diciendo algo importante, que es que tiene que haber un sistema de gestión. Yo he estado siempre, quienes han tenido la oportunidad de participar conmigo en alguna sesión formativa o algún curso, siempre dedico un apartado absurdamente grande a explicar por qué la Ley de Protección de Datos Personales ecuatoriana, lo mismo que muchas de la región, nos exigen tener un modelo de gestión sofisticado y no es opcional. Tiene que estar orientado a procesos, porque estamos orientados a actividades de tratamiento, orientado a riesgos, tiene que estar con mejora continua, con evidencia de lo implementado por el artículo 10K y un montón de artículos más de la normativa ecuatoriana. Concretamente, hay otros que citar en las normativas locales, pero es mejora continua. Y es enfoque a riesgos, mejora continua, enfoque a actividades de tratamiento y evidencia de lo implementado. Todo eso, ese conjunto de forma de operar las cosas, son propias de sistemas de gestión.
Y como argumento de autoridad, suelo traer que la Agencia Española de Protección de Datos hace alusión a modelos de gestión sofisticados al hablar de el cumplir con la normativa de protección de datos personales. Aquí la Autoridad de Protección de Datos nos está regalando algo que me permite a mí decirles, se los dije, pero tengan en cuenta eso, nos está diciendo, para ello es útil apoyarse en implementar sistemas de gestión de manera formal, pero los sistemas de gestión, ¿qué son? Son conjuntos de medidas interrelacionadas para un fin. Conjunto de cosas que se hacen con el fin de que manejemos los datos personales de manera eficiente, ojalá, y cumpliendo con la normativa de protección de datos personales. Conjunto de medidas. Sin embargo, nos sigue siendo informativo acá. Acá nos tira algunas referencias. A mí me dolió el ojo cuando vi esto de aquí que yo lo tomé del texto, ¿ah? Eh, yo les perdono porque yo soy muy malo tipeando, para variar, pero eso de ahí, esa norma no existe. Es la ISO 27701. A mí me duele porque yo tengo la certificación de líder implementador de eso y en las consultorías que hago, y de hecho ahora estamos haciendo una, usamos mucho esa norma, entonces cuando lo vi, sentí como que lo sentí personal, así, un golpe. Eso, para la audiencia que no ha tenido contacto con normas de gestión, es una norma estandarizada que es bastante relevante en el tema de privacidad. Aquí yo resalté solamente un dato importante. Abarcar las áreas necesarias de controles de riesgo. Abarcar las áreas necesarias significa completitud y es uno de los grandes desafíos que tenemos a la hora de poder estructurar nuestras medidas de protección de datos y también a la hora de demostrar que tenemos medidas de protección de datos personales. La completitud. ¿Cómo sé que tengo todo lo que exige la normativa de protección de datos? ¿Cómo sé que no me estoy olvidando de algo? La completitud. Recuerden eso, completitud. Completitud. El nivel de madurez y la completitud son dos claves importantes y al parecer la Autoridad de Protección de Datos coincide en que necesitamos apoyarnos en estándares y mejores prácticas para la completitud cuando hacemos auditorías organizacionales, aunque no nos dice a qué se refieren las auditorías organizacionales. Y el resto son las auditorías técnicas. Y aquí, aunque yo suelo ser muy crítico de simplemente interpretarnos a nosotros, Ecuador, y a toda Latinoamérica, nosotros, Latinoamérica, como una especie de subcapítulo de Europa, porque no somos así con el RGPD, esto de aquí sí me duele un poco, porque básicamente las auditorías técnicas parecen ser auditorías de vulnerabilidades. Y en realidad no solamente tenemos un tema de seguridad cuando estamos aproximándonos a los asuntos de protección de datos personales, también tenemos temas de arquitectura de la privacidad y todo el mundo de ingeniería de la privacidad. Entonces aquí se está mostrando en una guía práctica que el enfoque va a estar hacia seguridad. Y de hecho, si ustedes revisan la parte de gestión de riesgo de derechos y libertades, el enfoque que habla es hacia las medidas respecto de seguridad. Y eso es una observación que es crítica, o sea, crítica en el sentido de que es muy, muy pesada y afecta sistemáticamente a todo lo que hacemos. Esos datos son para los que somos un poco más geeks y vemos estas cosas. Lo importante aquí es que auditorías técnicas, que la cosa técnica sea segura, el software y el hardware, los fierros en el hardware. Vamos, dicho esto, que de seguro, ojalá que sí, no les haya quedado bien claro qué nos va a auditar la Autoridad de Protección de Datos Personales y en la práctica cómo vamos a solventar esto. Por eso les dije que tiene trampa, porque es complicado abordar cómo vamos a responder a la autoridad de control en este escenario complejo que está viviendo el Pablo del inicio de esta sesión. Ayudémosle a Pablo. Ahora volvemos al párrafo. Hemos visto hasta ahora que debemos saber qué es auditar. Debemos saber quién me puede auditar. Debemos saber cómo se audita. Y debemos saber qué me pueden auditar. Y ese qué me pueden auditar está relacionado al cómo se audita, porque sí, tiene que ser un proceso objetivo. Pero, ¿cómo se audita? Ah, ok. Si es un tema técnico, de auditoría técnica, va a tener una modalidad. Si es organizativa, va a tener otra modalidad. Si va a ser de jurídica, va a tener otra modalidad. Pero, ¿cómo se cumple? Sí, me van a auditar que cumpla la normativa de protección de datos personales, pero bueno, ¿y cómo mismo se cumple la normativa de protección de datos? Y aquí es donde tenemos que dar un paso hacia atrás. ¿Cómo se cumple la normativa de protección de datos? Si yo tengo que demostrarle a alguien que cumplo con evidencia documentada, ¿cómo se cumple y cómo documento esa evidencia? A veces hacen la pregunta que es muy común en todas las legislaciones. em, Siempre nos va a decir la autoridad de control, oye,
ahí me vi justo un comentario que nos ponen ahí que es muy importante. La auditoría siempre tendrá un alcance. Eso es un detalle técnico bien importante. No nos auditan todo de todo. Vamos a verlo ya cuando conectemos con los puntos prácticos en este punto de transición. Una de las preguntas críticas que tenemos a la hora de abordar este tema de protección de datos es: ¿cuál es la documentación legal mínima requerida? No existe. Hay un mínimo esencial que es los que tienen mapeo directo con la normativa que son, en el caso de normativa ecuatoriana, políticas en plural de protección de datos personales. Tenemos que también tener una ficha de seguimiento de la solicitud de ejercicio de derechos, tenemos que tener un registro de actividades de tratamiento, tenemos que tener contratos con colaboradores, con el DPO, contratos de corresponsabilidad, contratos de encargados de tratamiento. Y así nosotros podemos ver la normativa y encontrar cosas que se manifiestan como documentos, que son evidencia documental. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que documentar es el cumplimiento de requisitos. Y ahí es donde nos jalamos los pelos, y especialmente más que las personas de perfil más técnico, especialmente los abogados, porque si no han tenido una interacción fuerte con los mundos de sistemas de gestión, suele ser un poco difícil entender qué mismo te van a auditar. No es un checklist de la normativa propiamente. Es evidencia de que has hecho gestión para implementar esos requisitos. Y ahí es donde a uno le dicen: sí, tienes que tener una ficha de seguimiento de la atención a solicitudes de ejercicio de derechos, pero tienes que tener el proceso establecido. Tienes que tener el procedimiento, roles y responsabilidades, los artefactos que te van a servir como parte de ese proceso. Todo ese clúster de cosas y además el hecho de la revisión continua de la efectividad de ciertas cosas son un paquete que se puede auditar. De síntesis de aquí, de esta diapositiva de transición, es que no tenemos propiamente una documentación legal mínima requerida. Sí podemos llegar a ese checklist, es posible, y yo les voy a mostrar que sí es posible, pero de entrada, viendo solo la normativa, nosotros no tenemos ese checklist y deberíamos tener ese checklist para nuestra organización, porque de lo contrario no podemos responder rápidamente. Porque si estamos ante una auditoría jurídica, entendemos que el alcance es tal. Si es una técnica, entendemos que el alcance es tal y entonces podemos buscar la documentación en dónde está y podemos saber que esa documentación tiene un responsable, alguien de manejarla y de tenerla y de custodiarla. Y podemos gestionar la respuesta de manera eficiente y dedicar nuestro tiempo no a estar buscando en qué correo estaba esto. Oye, tienes esta la última versión. Oye, ¿me puedes pasar y analizar realmente la dimensión de lo que nos está sucediendo? En este caso hipotético de que la autoridad de control ha venido a auditarnos diciéndonos que no le hemos respondido a un titular de datos personales que nos ha hecho una solicitud de ejercicio de derechos y que nosotros nos habíamos enterado que nos había hecho la solicitud de ejercicio de derechos, y que al revisar esa situación nos dimos cuenta que, para variar, había un tratamiento ilícito a título de que no teníamos base de legitimidad para contactarle, y por otro lado el que le contactaba era un encargado del tratamiento que estaba ad hoc, así, porque alguien se saltó el procedimiento normal de la organización. Eso que se dice en simple puede tardar meses, semanas, uno en darse cuenta. Les los comento porque quizá si ustedes se visualizaron ese escenario, a ustedes les tomaría semanas. Yo he estado con entidades que les ha tomado semanas eh, abordar este tema, justamente porque las cosas no han estado en orden. Vamos a ver ahora la clave del cómo se cumple. Por eso esta sección del párrafo que antes no estaba resaltado, ahora se resalta. La protección de datos personales, vamos a tratar de simplificar las cosas, se traducen en la práctica en medidas concretas en 3 niveles. Estos 3 niveles que les voy a explicar son solamente didácticos, no son puristas en el sentido técnico, son recursos didácticos para ordenar nuestras ideas y que vamos a conectar con el caso inicial para ver que podríamos haber tenido un universo paralelo donde esto no sucedió, a base de auditorías y a base de también qué le podemos responder a la autoridad de control o qué nos podría estar pidiendo la autoridad de control. Abordemos esto, que no es un marco de referencia mucho más práctico y que nosotros lo usamos. Nosotros tenemos que adoptar medidas en temas de protección de datos personales a nivel de gobernanza, a nivel de nuestros procesos y a nivel de sistemas de aplicaciones y hardware. Sabemos que los sistemas de aplicaciones y hardware, uno pues los usa en el marco de procesos, pero es tan importante eso que necesita un apartado diferente. Y de hecho, la autoridad de control le está dando a la parte de seguridad, la parte de auditorías técnicas, un apartado importante. Entonces, tenemos que hacer cosas para responder estas preguntas clave. ¿Qué debo hacer a nivel de toda la organización? ¿Qué tiene que hacer en su conjunto la organización en temas de protección de datos personales?
Y la otra pregunta clave es, ¿estoy manejando y protegiendo adecuadamente los datos personales? Son dos preguntas clave que están relacionadas a esos ámbitos de ahí. Y que esas dos preguntas clave pueden responderse y deben responderse de manera ordenada. Y tienen que ver, recuerden, con medidas en esos tres niveles. Nosotros cuando decimos qué hay que hacer a nivel de toda la organización, tenemos que tener un programa de protección de datos personales que es semejante a un sistema de gestión. Hay argumentos normativos para decirlo y además de expectativa clara de la autoridad de control que te dice, oye, te voy a auditar y por si acaso te recomiendo que implementes un sistema de gestión. En Ecuador eso es todavía más crítico porque el reglamento tiene una sección, la más grande del reglamento, hagan simplemente un conteo de los artículos, habla sobre los mecanismos de certificación y resulta que metiéndole al esquema que le está metiendo dentro del mundo de la normalización ecuatoriana y las normas estandarizadas ecuatorianas actualmente vigentes son la ISO 27701 en privacidad y la 29151 y la familia de las 27000. Entonces, si uno no quiere usar un sistema de gestión de la información sobre privacidad y otras cosas para poder en su entidad entender cómo estructurar completitud, recuerden, en todo el marco de la empresa, políticas, procesos, procedimientos instructivos, si no requiere recurrir a eso, pues bueno, está en su libertad, está en su libertad. Pero a nivel de toda la organización tenemos que tener un sistema de gestión, que es un conjunto de medidas. Ese nombre clave de sistema de gestión nos puede permitir a nosotros llamar a un montón de conjunto de cosas. Piensen que aquí nos saludaban desde México también. La autoridad mexicana sacó hace tiempo, hace ya tiempo, una guía sobre el sistema de gestión de seguridad. Es útil esa guía, por ejemplo, pero ya nos habla de que la autoridad tiene una expectativa de ver seguridad. Esa guía no siempre es tan útil para la normativa ecuatoriana porque la visión que tiene es la norma mexicana es una visión mucho más orientada hacia activos. No es mala en sí, pero uno tiene que tomar en pinzas porque nosotros tenemos un modelo regulatorio ligeramente diferente. Entonces, si necesitamos un sistema de gestión de la protección de datos personales, podemos, haciendo con un Google Research o preguntándole al chat GPT o a su inteligencia artificial de confianza, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo abordamos esto? Pero todavía se van a quedar sin tierra. Se los comento porque nosotros hemos venido haciendo esto varios años y cuando una entidad quiere operativizar eso y conectar con toda la normativa y armar las cosas, toma tiempo, toma tiempo. Entonces, sistema de gestión a nivel de toda la organización. Luego, a nivel de los procesos, la pregunta, ¿estoy manejando y protegiendo bien datos personales? Necesito abordar en la actividad de tratamiento dos cosas. Recuerden esas dos bolitas. Cumplimiento normativo, auditorías jurídicas. Gestión del riesgo, asociado no solamente a auditorías técnicas, pero ahí va el alcance de la auditoría técnica. Si yo tengo documentada para todas las actividades de tratamiento, que yo tengo que tener un buen registro de actividades de tratamiento y tengo una política que dice que tengo que tener con estos lineamientos, yo puedo tener información de toda la actividad de tratamiento que me sirva para evidenciar que en el cumplimiento he hecho bien las cosas y que en la gestión del riesgo también. Y luego a nivel de hardware y software, donde vemos los requisitos de protección de datos desde el diseño y por defecto y temas de ingeniería de privacidad. Son tres paquetes, tres compartimentos de cosas que deberíamos tener en cuenta a la hora de abordar el tema de protección de datos personales. Insisto, no son esto un marco de referencia estandarizado que compite con... No, no, hay muchos marcos de referencia que nos sirven, solamente que cuando uno tiene que ordenar en su cabeza las cosas de manera simple, que ojalá todos queramos hacerlo eso, y comunicarlo internamente a partes interesadas y comunicarlo a los colaboradores, uno si le dice tres palabras, le dice a nivel de toda la organización y a nivel de procesos, entiende. Pero si yo les lanzo COVID-19, que tienes que hacer alguna, o sea, se abruman. Nosotros mismos, como consultores, nos podríamos abrumar de tanta información que hay. Nosotros les voy a socializar acá cómo haríamos este abordaje. Nosotros tenemos un framework propio para el tema de protección de datos personales en esos tres niveles, documentado. Entonces, si les voy a poner el ejemplo de cómo nosotros podríamos haber abordado eso. Nosotros en el sentido de tercera persona, nosotros en colectivo, cómo el Pablito de la inicial podría haber abordado eso. Y les voy a mostrar cómo nosotros podemos garantizar la completitud, cómo alguien puede garantizar la completitud de su programa de protección de datos y evaluar su nivel de madurez y también saber si la actividad de tratamiento está o no alineada a ciertos requisitos. Este orden consistente de cosas permite que uno tenga en orden la información que le va a pedir. Auditoría de cumplimiento normativo. Ok, de cumplimiento normativo. Vamos a verlo
aquí en requisitos de protección de datos personales en actividades de tratamiento. Y uno ya sabe dónde sacar la información. Vamos a abordarlo aquí para ir cerrando ya la sesión. Respecto al programa de protección de datos personales, nosotros hemos procurado ordenarlo de la siguiente manera, en elemento, subelemento y requisito al programa de protección de datos. El elemento se ve, bueno, son 115 requisitos y los elementos son esto. En nuestro framework, si ustedes cubren esos 9 elementos, pueden cumplir la normativa de protección de datos personales en Ecuador y para variar, pueden cumplirla o pueden saber si la están cumpliendo en otras jurisdicciones. Nosotros este marco de referencia lo hemos desarrollado justamente con una visión directamente latinoamericana desde el día uno. Lo chévere de esto, y hasta un poco nostálgico de esto, es que es de base ecuatoriana, porque lo desarrollamos con un grupo ecuatoriano, pero lo hemos ido nutriendo con otros grupos de expertos. Se desarrolló mucho tiempo desde Chile y también un par de cosas que estamos haciendo ya mucho más complejas desde mi instancia aquí. Entonces tiene esa nostalgia latinoamericana. Eh, Básicamente hay que hacer cosas en liderazgo y gobernanza, roles y responsabilidades de autoridades, recursos, políticas, procesos, procedimientos. Ahí hay una batería de checklist de cosas que hacer. Entonces, si unos dicen, oye, cumplimiento normativo, ¿cumpliste la normativa de protección de datos personales? Sí, mira, aquí tengo mi política general, aquí está el alcance del programa de protección de datos personales y así funciona mi proceso de atención a solicitudes de ejercicio de derechos y de hecho tenemos asignados recursos para eso. Oye, pero, y respecto, y fíjense que esa atención a solicitudes de ejercicio de derechos acá está en gestión de obligaciones con titulares de datos, porque tenemos que cumplir con responderles. Entonces aquí hay un conjunto de cosas. He hecho el procedimiento y el procedimiento tiene estas características de acá. Ah, ok. ¿Y la actividad de tratamiento estaba o no alineada a la normativa de protección de datos? Sí. Mira, tenemos medidas a nivel de toda la organización, por eso el modelo de madurez es respecto de toda la organización. Tenemos un manual, una política que nos dice expresamente cómo debemos llevar el registro de actividades de tratamiento, cómo debemos ver las bases de legitimidad, cómo se tienen que diseñar las actividades de tratamiento en base a principios, los procesos críticos de contactabilidad, que son generalmente los de marketing y también de cobranzas y también los de ciertas notificaciones. Les hemos hecho una revisión y una política especializada en ellos. Y además tenemos en este escenario de las actividades de tratamiento controles para el personal interno, que si no, esta persona no se hubiera bajado un Excel y mandado a un proveedor no autorizado el Excel. A mí me da rabia porque eso pasa en las mejores casas y no, no debería pasar por una limitación técnica. O sea, no debería poder hacer eso. No es simplemente las personas, tiene que haber ahí un control técnico. En, y así nosotros podemos ir viendo en contratos y gestión de terceras partes la parte de gestión de encargados del tratamiento, en monitoreo, en responsabilidad, monitoreo y mejora continua, los controles detectivos. Debemos haber detectado varios escenarios más en el del ejemplo adicional. Ahora, ya es que nosotros nos hacen una auditoría organizativa, ustedes notarán que yo les dije que cuando revisamos lo de la normativa de protección de datos, perdón, lo de la Superintendencia de Protección de Datos, decía que, que las auditorías son de las actividades de tratamiento. Pero cuando hablamos de un sistema de gestión de la protección de datos personales, nosotros tenemos dos diferentes procesos. Tenemos, o más bien, dos diferentes enfoques. Necesitamos establecer procesos que nos sirvan para gestionar y gobernar la protección de datos personales, la función de la protección de datos personales y luego tenemos que embeber los requisitos de protección de datos personales en los procesos. Y no todos los procesos implican tratamiento directo de datos personales. Hay procesos que no tratan datos personales, pero que por su diseño tienen una mayor probabilidad por su propio diseño de exposición a riesgo de tratamiento no autorizado. Por ejemplo, los temas de soporte técnico hacia el software, temas de mantenimiento de servidores. Tenemos ahí, a propósito de ese proceso, un acceso a donde se procesan datos. ¿Eso en nuestro registro de actividades de tratamiento está levantado como una actividad de tratamiento? No, porque no debería existir esa actividad de tratamiento, es no autorizada. Pero ese proceso es importante. Si a nosotros nos auditan solo de actividades de tratamiento, o si ese es el paradigma de la autoridad de control, es un paradigma limitado. En todo caso, nosotros no tenemos esa visión, no deberíamos tener esa visión en el ejemplo ideal, sino tener la visión de gestión de estos son mis procesos de protección de datos personales y así cumplo los requisitos de protección de datos personales en mis procesos. Y para poder hacer esa revisión de manera ordenada, tenemos el modelo de madurez 2, que es esos 8 pasos que consolidan 41 requisitos. Estos pasos de aquí
son la solución a la pregunta clave de ¿se puede o no se puede con datos? Los primeros pasos están relacionados con medidas de todo el programa de protección de datos, que se hayan determinado los requisitos normativos, que se haya identificado y caracterizado la actividad de tratamiento adecuadamente en el registro de actividades de tratamiento, que se haya determinado mi posición jurídica de responsable o encargado del tratamiento, y yo soy responsable, este encargado medio no autorizado es encargado, pero habría que ver un par de cosas para entender cuál va a ser la responsabilidad de él. Y de ahí tenemos que ir viendo. Ese del 4 al 8 son los requisitos que debemos verlo en orden. Siempre tenemos conversaciones en la comunidad de PDP LATAM, que es una comunidad lindísima, de se puede hacer o no esto con datos. Y salen, también estoy por ahí en otras comunidades, y salen ahí, es que el principio, y es que a mí no me parece, miren, esto tiene todo un orden. Primero, necesitas una base de licitud y requisitos especiales de legitimación. ¿Qué hay en ese requisito especial de legitimación? Por ejemplo, si tienes transferencia internacional. No, el tratamiento no es lícito si no cumples la garantía, o más bien el mecanismo jurídico, mil disculpas, para la transferencia internacional. Luego, el diseño de la actividad de tratamiento conforme a los principios de la normativa. Si es legítima, tienes que ver luego que cumpla con los otros criterios de principios. A veces la actividad de tratamiento no es lícita simplemente porque no estás cumpliendo un principio, aunque haya una supuesta base de legitimidad. Eso es importante porque muchas veces algunas entidades dicen, no, ya tengo el consentimiento. Y bueno, ¿tienes parámetros para poder auditar el consentimiento? No es que diseñamos la actividad de tratamiento así y así. Mm, No solamente se trata de diseñar bien el consentimiento, sino también el diseño de la actividad de tratamiento con base en los principios. Tenemos garantía de derechos de los titulares y deberes de los responsables. Eso no solamente es el derecho a la información o deber de información en Chile, que así lo llaman expresamente, o el hecho de que debemos dar información sobre el tratamiento de datos a los titulares, sino es también requisitos de sistemas. Si nosotros no tenemos la facilidad de saber qué datos tenemos de ese titular a través de pedirle al sistema que nos arroje esa información, tenemos un problema en nuestros sistemas principales que nos va a generar un golpe súper fuerte, especialmente cuando estamos en entornos en los que tenemos mucha interacción con el cliente y esa interacción puede llegar a tener fricción. Me estoy refiriendo a banca, a telefonías, que son los que suelen tener más, eh, son masivos retail también, son masivos y además están expuestos a tener contacto con titulares enojados. También las entidades que dan crédito directo y que tienen una función comercial. O sea, todos tienen una función comercial empresarial, pero me refiero a crédito directo en sentido de que son comerciales. Tienen punto de contacto de personas enojadas. Entonces, las personas enojadas se portan mala onda y a veces te pueden denunciar simplemente por el hecho de denunciarte y querer incendiarte vivo, sin razón alguna. Pero si les quieren incendiar sin razón alguna y hemos tenido todo esto, podemos sobrevivir. Si es que ellos piden muchos al mismo tiempo una atención a solicitudes de ejercicio de derechos, ¿cuántos en simultáneo podemos atender? Si pensamos en una mentalidad multijurisdiccional, la vulneración de un solo sistema nos podría desencadenar la obligación de notificar en múltiples jurisdicciones, porque usualmente operan con una sola infraestructura. En múltiples jurisdicciones tengo que saber qué decirle a quién y de qué manera decir. Y luego, si todos me dan solicitudes de ejercicio de derechos, me da el ancho de banda para atenderles, no solamente en sentido de personas, sino también en sentido de hacer consultas. En Ecuador, no tenemos excepción para el ejercicio de derechos. Tiene que darse siempre y gratis. Complicadísimo en la práctica para quienes están del otro lado y en un plazo corto. 15, uy, yo lanzo el plazo y ahí cometo el error y me queman vivo. Medidas respecto de sujetos intervinientes externos e internos, controles relativos a las personas y controles de terceras partes. Esa es esa parte de ahí. ¿Qué tenemos que hacer respecto de las personas? ¿Qué tenemos que hacer respecto de esas partes? Y luego del hardware y el software que sirve para el procesamiento. Este esquema ordenado nos sirve porque si la autoridad de control nos dice, oye, ¿y esa actividad de tratamiento era lícita? Sí, era lícita. Eh, Le es aplicable esta normativa, hemos hecho este examen de la base de licitud, está documentado aquí de esta manera y la revisión se hizo conforme a nuestra política. Nosotros, este estándar que nosotros tenemos de framework es nuestro, pero nosotros con clientes lo traducimos a políticas y enfocamos los controles hacia sus procesos más críticos. Porque resulta que si uno decía, no, ya estoy cumpliendo la ley de datos, que a veces les llaman así a la ley de protección de datos, ya estamos cumpliendo la LOPDP en Ecuador, tengo ahí un par de políticas, y si me pide la autoridad de control, saco por ahí a ver qué era de decirle. Y no tenemos toda la trazabilidad de saber.
¿Cuál es el alcance de nuestro sistema de gestión de la protección de datos personales? Si es que hicimos la revisión de la actividad de tratamiento. Un escenario también con el que he tenido en auditorías externas de segunda parte es que nos piden el histórico. Ya cuando uno es proveedor de sectores que son regulados, nosotros nos audita la entidad y la entidad que la audita a la entidad y nos auditan recurrentemente. Entonces, les solemos dar una visión histórica y es súper chévere tener estos marcos de referencia. Este no es el único, ustedes pueden buscar el ICO Framework, lo pueden buscar el ICO Framework si quieren, pero es de europeo, este es latinoamericano. Y el framework de ICO tiene un Excel espectacular, pero uno cuando lo quiere operativizar, le toca traducirlo y le toca atarlo a la normativa local. Y uno, dicho sea de paso, no tiene tiempo porque a veces los que internamente hacen la protección de datos comparten funciones. Podemos intentar. Y es muy bueno el de ICO. Hay otros marcos de referencia también útiles. Lo importante acá es la planificación por perfiles. Lo chévere de tener estos requisitos de acá, de estos 115 requisitos, es que uno les puede asignar un nivel de madurez y esos niveles de madurez proyectarle por planificaciones anuales. Y decir, mira, hemos enfocado nuestros esfuerzos en mejorar continuamente respecto de esto y sacamos métricas, porque recuerden que el reglamento de la Ley Ecuatoriana de Protección de Datos nos habla de métricas que no son métricas de tengo un papel, sino son indicadores de rendimiento. Yo puedo decir, en esta fecha hicimos el proyecto de implementación. De esto tuvimos estos hallazgos que los planificamos en estos proyectos. Estos proyectos se terminaron en tales fechas, con tales indicadores, y se establecieron estos procesos. Estos procesos los hemos estado monitorizando de esta manera y han dado estos indicadores de respecto de lo que es valioso para nosotros medir. Y así podemos ir realmente gestionando. Uno de los desafíos que tenemos actualmente en Ecuador y especialmente aquellos que están actualizando su normativa de protección de datos, estoy pensando ahora en Chile, es que hay que pasar de la implementación medio extraña, medio tempapelo, a la gestión real. Y ahí es donde la cosa se pone salvaje, porque si la autoridad de control nos quiere auditar cómo hicimos la evaluación de riesgo de derechos y libertades, pensemos si es que tenemos la documentación suficiente para poder demostrarle a la autoridad de control que todas las medidas que adoptamos de medidas de seguridad y que metimos un montón de plata y un montón de cosas más, están hechas con una base de riesgo adecuada. Eso es complejo y es un punto que ahora nos vamos a topar muy fuertemente, que es que vamos a tener que ponernos ahí al fuego a todo nuestro sistema de protección de datos personales y a todo el diseño de nuestra operación. Toda nuestra operación tenemos que nosotros estar conscientes de que si implica tratamiento de datos personales directamente, tiene que estar diseñado conforme a la normativa. Si nosotros tenemos las cosas en orden, los procesos, roles y responsabilidades, vamos a poder salir eso. La autoridad de control, tan simple, como nos va a auditar, nos va a dar dame esto en tal plazo, jurídico, organizativo o técnico. Y entonces, cuando nos dé ese plazo, hay que responder y debemos curarnos en sano. Tenemos que tener un modelo de gestión de la protección de datos personales sofisticado. Eh, de ahí nos dices alguna experiencia que has tenido con la, ya, sí, te piden evidencia que demuestre me están preguntando si la experiencia respecto a de qué pide la autoridad de control. La autoridad de control, cuando hace auditorías jurídicas, que yo la he visto así prima facie, te pide, demuestra el consentimiento, demuestra que esto es proporcional, demuestra cómo garantizas esto. Entonces, demuestra cómo tú cumples esos requisitos. Entonces, cuando uno hace auditorías jurídicas de actividades de tratamiento específicas, esta serie de pasos nos sirve. Si tenemos documentado nuestra posición jurídica, bases de legitimidad y las partes de legitimación, cómo cumplimos con todos los principios, cómo garantizamos derechos, cómo gestionamos a los sujetos intervinientes internos y externos y cómo los sistemas que usamos están cumpliendo, se vale. Pensemos en el ejemplo global tan controversial como WorldCoin. WorldCoin, una de las críticas que así tenían, nos están robando el iris, un montón de cosas. Ese comentario, con todo el respeto, es amarillista. El comentario más fuerte que puede haber, a mi criterio, es técnico. Es el oro puede tener esta bola que te escanea el iris, puede tener vulnerabilidades. ¿Cómo gestionas que los fierros no te ataquen los fierros? Esa es una objeción bien interesante. Sí, la base de legitimidad, sí, todas esas cosas, pero esa de ahí, por ejemplo, se queda por fuera.
El gerente general no puede ser DPO. De hecho, si es que te auditan el programa de protección de datos personales en roles y responsabilidades que estaría en la parte de liderazgo y gobernanza, uno sacaría del modelo de madurez de nuestro caso el comentario de en la legislación ecuatoriana el DPO tiene ciertas cuestiones de conflicto de interés y uno hace una revisión internacional y recién nomás tengo en mi lista de pendientes de leer, hubo un pronunciamiento o una sanción en Europa a propósito de representantes legales y en la administración. No puede ser DPO. El C-Level no pueden ser DPO porque tienen conflictos de interés. En el caso ecuatoriano y en las normativas en las que refieren la parte de conflicto de interés. Con eso, hemos sacado ahí, entresacado algunas ideas y podríamos volver hacia el escenario ideal, revolver el tiempo así como, uff, en la máquina del tiempo y preguntarnos qué hubiera pasado, o sea, el what if, si en esta organización si hubiera primero hecho una autorrevisión interna. Mi programa de protección de datos está completo. ¿Completo qué? Proceso bien bueno de atención a solicitudes de ejercicio de derechos, porque aunque te hubiera llegado a un correo electrónico del personal, a alguien se le queda ahí. O sea, hay maneras de poder entender cómo sacar eso hacia atiéndase inmediatamente. Luego, ante la autoridad de control, ¿sabes cómo responder? ¿Tienes la documentación completa? ¿Tu programa de protección de datos está completo y está suficientemente maduro? Y luego, si te hacen una auditoría de cumplimiento normativo, la autoridad de control, uno, ¿qué documentación tiene? ¿Cómo saca esa documentación? Esa documentación está en cómo documentamos la gestión, manuales, políticas, procesos, procedimientos, asignación de recursos. Es todo un conjunto de cosas que podemos irle mostrando a la autoridad de control. Nosotros debemos previamente prepararnos para curarnos en sano, generar ciertos documentos sintéticos informativos de nuestro sistema de gestión. Usualmente pasa, yo lo he visto del lado de servicios auxiliares del sistema financiero, una sola entidad con un montón de gente de banca encima dándole puñetes, pa, golpes, combos, dirían en Chile, combos, te están golpeando, te piden un montón de cosas. Y también las entidades las empresas que tienen software. Las que tienen software, dependiendo del tipo de empresa, puedes tener un mayor o menor enfoque. Las que desarrollan software tienen que tener el Trust Kit, el kit de confianza de su herramienta, que es una práctica común internacionalmente, que tiene básicamente la síntesis de la parte de seguridad y cumplimiento. Entonces, si alguien te dice algo, le reenvías, mira, este es el Trust Kit. Aquí está el detalle de cómo cumplimos la normativa de protección de datos personales de punto a punto. Pensemos que el programa de protección de datos personales de una entidad que desarrolla software tiene que tener su sistema de gestión de la protección de datos personales y como comercializa un producto que puede servir para procesar datos personales, tiene que garantizar que su producto cumpla requisitos. Entonces tiene que hacer auditorías de las organizativas, jurídicas de las actividades de tratamiento y técnicas. Y no solo técnicas de su solución, sino que el flujo de datos que sucede allí tiene que estructurarse de tal manera que sea legítimo. O sea, hay que hacer una revisión no solamente de seguridad. La seguridad por sí sola no garantiza un cumplimiento normativo de protección de datos personales, de la normativa de protección de datos personales. En función de esas cosas, uno podría decir, esto quizá no hubiera pasado si es que hubiera habido una auditoría interna de varios frentes. Y si es que hubiera habido simplemente un software que le impida a un querido amigo bajarse este tipo de documentos, extraer este tipo de documentos o mandarlos por correo. O que haya un mecanismo centralizado de consumir la información, que tengas que pedir siempre la información de clientes a esta base de datos con una solicitud a un dueño de esa base de datos que custodia, así llegas control. Entonces, ese tipo de prácticas que afectan cómo se gobiernan los datos sirven para prevenir ciertas fugas. Entonces, esto se hubiera prevenido curándose en sano. Pero si ya nos toca, porque a veces hay titulares que nos pueden denunciar falsamente y quién sabe, siempre nos puede tocar a una auditoría aleatoria, no sé, tenemos que tener la documentación y tenemos que saber, recuerden, sistema de gestión de la protección de datos personales y en procesos, cumplir con la normativa, gestionar riesgos y si hay sistemas, cumplir respecto de los sistemas y las claves de la auditoría, que es saber qué me van a auditar. Ya sabemos más o menos que nos va a auditar la autoridad ecuatoriana. Ojalá cambie un poco ese criterio. Realmente hay que meter el hombro. O sea, yo no les critico en mal plan. El tema de protección de datos es muy nuevo. Creo que nosotros que nos dedicamos solo a protección de datos personales, tiempo completo, todavía nos parece complejas varias cosas.
cuanto más cuando la legislación es tan nueva, cuando hay tantos desafíos. Entonces creo que en lugar de hacer una crítica destructiva, lo que tenemos que hacer es todos poner el hombro para ir apoyándonos entre todos al ecosistema latinoamericano de protección de datos. Con eso, si quieren, pueden poner sus preguntas en el chat si es que hay preguntas y vamos a dar paso ahora a la sección de si están asustados, que deberían estarlo porque hay un montón de cosas que se ven en el tema de protección de datos personales. Nosotros tenemos una solución que toma este modelo de madurez de los 115 requisitos que es súper pesado, y lo veo así, no lo veo con desprecio, pero es pesado. ¿Para qué les voy a decir? Tenemos una herramienta que nosotros hemos hecho para poder hacer una evaluación rápida, una evaluación de auditoría organizacional, si es que hablamos del lenguaje de la Autoridad de Protección de Datos, donde con base en un cuestionario de preguntas, ustedes van a poder tener una idea de su nivel de madurez frente a la protección de datos personales, el sistema de gestión de la protección de datos personales, y van a poder hacerlo obteniendo una hoja de ruta. ¿Por qué nosotros hacemos eso? Ese salió como un hijo de nuestro software de gestión que contiene nuestro modelo de madurez. Porque nosotros tenemos que hacer revisiones rápidas de terceras partes. Entonces, para poder hacer esa auditoría, o sea, de terceras partes en el sentido de gestión de terceros, nosotros para revisar si cumplen o no los que tienen cosas críticas, simplemente llenen esto. Y con eso sabemos qué nivel de madurez tiene y si están calificados como críticos y sacan un resultado no tan óptimo, pues uno dice, oye, ah. Sin embargo, nos pasó hace ya un tiempo que por alguna razón que ya ni siquiera lo recuerdo bien, eh, alguien quiso usar eso para una implementación, para hacer un diagnóstico inicial, y le sirvió porque genera una hoja de ruta de medidas organizacionales, porque las buenas prácticas están ahí para guiarnos y ayuda a acompañar. Entonces, esto de aquí de evaluación ágil que hacemos, si ahí Fer, si puedes darle clic, eh, nosotros lo tenemos mapeado con diversas normativas. En nuestro modelo de madurez, el grande, opera ya actualmente a la fecha de hoy en Ecuador, en Chile, en Costa Rica, en México y en Colombia. Muy probablemente vamos a empezar a operarlo en Perú, o sea, que esté funcionando ese mismo esquema de los 115 requisitos, y que ya tiene el mapeo con la normativa. O sea, la cosa salvaje es que tiene una arquitectura específica. Dale clic en Ecuador, Fer. Este de aquí es la versión chiquita. Iniciamos una evaluación que es sencilla y empezamos con liderazgo y gobernanza. Este de aquí, recuerden, no es el de los 115 requisitos, esta es una versión chiquita. Ustedes lo pueden hacer en una hora, menos, puede ser, menos de una hora. Eh, y así, cada uno de esos niveles que ustedes ven ahí expresa un nivel de madurez. Ustedes acaban de llenar la sección y básicamente al terminar les permite descargarse un PDF, que ese PDF tiene un detalle de las medidas que tienen, en qué estado está el hecho de que hayan seleccionado ese nivel de madurez y cuál es una hoja de ruta de medidas recomendadas. Esto obviamente tiene que acompañarse con asesoría de expertos, pero ayuda bastante, nos ayuda bastante y les digo, nosotros esto lo tenemos como un producto independiente de nuestra línea de tecnología y lo están operando entidades para hacer sus propias asesorías. O sea, uno que requiere hacer una evaluación rápida, le sale su diagnóstico y con base en esa hoja de ruta le va acompañando. O sea, ha servido para consultores, para dar su consultoría, y ha servido también para entidades para auditar a otros y para auditarse. El modelo de madurez en versión grande no está en este software, sino que hace parte de nuestro software de gestión, porque nosotros tenemos una visión respecto a la protección de datos personales, respecto a la gestión. Entonces, para poder saber las métricas, está en un sistema. Entonces, la forma de consumir el modelo de madurez es a través de ese sistema. Nosotros queremos dar una primera probada con este de acá. Y así que vamos a pasar al sorteo de este de aquí, que es el PDP Audit Easy. Ese es el nombre de este chiquito. Le digo chiquito con cariño, ¿ah? Pero es muy bueno, créanme que a mí me sorprendió que hicieran auditorías con este y que fueran bastante bien, ¿ah? Organizacionales, recuerden, de diagnóstico para hacer implementaciones de sistemas de protección de datos personales en ciertas organizaciones de complejidad media. Para las grandes, el modelo de madurez, ese es el más recomendado. Y sin embargo, tenemos también la modalidad de, a través de un assessment rápido, subirles hacia el modelo de madurez. Voy a pasarle la palabra a Fernando, que nos va a apoyar. Él es
él es gerente comercial y pues también de perfil técnico, él hace parte igual de PDP Expert. Él va a hacer el sorteo. En el sistema están cargados números y hay números para sortear. Vamos a sortear, ahí Fer, yo te paso la pelota, un número de demos gratis. Y ustedes solo por el hecho de registrarse va a haber un número y les notificamos. El requisito único para poder ganarse esto es estar en la sesión. Así que voy a detener la grabación simplemente para no revelar los datos personales de los ganadores. Muchas gracias por ver la grabación, los que hayan visto la grabación en no simultáneo. Perfecto.